¿Conoces el por qué los mexicas hacían los sacrificios para sus dioses y que esto tenía una gran importancia y significado profundo para ellos? ¿Qué los llevaba a hacer estos sacrificios? ¿Y qué los llevaba a verlos como parte fundamental de sus vidas? Bueno, aquí te vamos a hablar de ello. La información recopilada es del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arqueología Moderna y de Yolotl González, investigador y escritor. Dicho esto, comenzamos. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica y entre estos destacaba el sacrificio humano, la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses. Aunque el sacrificio humano no era una práctica exclusiva de los mexicas, sino de toda el área mesoamericana, es de ellos de quienes tenemos mayor información, tanto por parte de cronistas indígenas como españoles. Esta práctica, además de que sin duda llamó su atención, fue utilizada por estos últimos como una de las principales justificaciones para la conquista española. Además de representaciones de sacrificios en códices y en monumentos arqueológicos, se han localizado evidencias. Por ejemplo, en las excavaciones realizadas en la que fue el templo mayor de Tenochtitlán, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, aquí se encontró el Texcatl, o piedra de los sacrificios, del templo de Huitzilopochtli, así como innumerables cuchillos de pedernal. En varias ofrendas había restos de individuos sacrificados. Por ejemplo, en la número 48 del templo de Tlaloc se encontraron vestigios de alrededor de 45 niños sacrificados en honor de esta deidad. Alrededor del templo se localizaron 48 cráneos con sus vértebras cervicales, lo que indica que las víctimas fueron decapitadas. Algunas de las cabezas tenían orificios en los temporales, señal de que en algún momento fueron localizadas en el Tzotpantli. También se encontraron muchos restos de fluido cuyo análisis químico muestra la presencia de elementos de la sangre como hierro, albumina y hemoglobina, información proporcionada por Leonardo López Luján. La necesidad del sacrificio de dioses y de hombres parece impregnar el pensamiento mexica, lo que se refleja en varios de sus mitos. Uno de ellos cuenta que un ser primigenio fue partido en dos para crear el cielo y la tierra. De Tlaltecutli, la diosa tierra, surgieron los alimentos y otros elementos, pero la diosa lloraba y se lamentaba porque deseaba comer corazones de hombres y no quería dar sus frutos si no era regada con su sangre. También en el mito del nacimiento del sol y la luna aparece la necesidad del sacrificio. Primero, Nanahuatzin y Tetziztecatl se tienen que inmolar en la hoguera para nacer como estos astros y posteriormente, al aparecer el sol, éste se rehúsa a moverse por el firmamento hasta que sean sacrificados los demás dioses. En otro mito se relata que los dioses crearon a 400 hombres con el fin de que hiciera la guerra y dieran de comer al sol, pero en lugar de hacer esto, se dedicaron a cazar y no cumplieron su misión, por lo que fueron creados otros 5 dioses que sí hicieron la guerra y mataron a los primeros 400 hombres, alimentando así al sol y a la tierra. En un texto posterior en náhuatl del cronista indígena Cristóbal del Castillo se relata que el dios Tetzahueteotl estableció un pacto con Huitzistitl, entonces guía de los mexicas, y posteriormente deificado y convertido en Huitzilopochtli, en el que se les impuso una serie de condiciones a cambio de riqueza, poder y de llevarlos a una tierra en donde gobernarían ellos y sus descendientes. Entre estas condiciones hay varias que explican la conducta guerrera de los mexicas. Aquello que recibirás del interior será la calidad de las águilas,
le dijo el dios, la calidad de los ocelotes, el agua divina, y la hoguera, la flecha y la rodela. De eso estarás viviendo. De eso obtendrás lo necesario, pues irás provocando mucho espanto, y el pago de vuestros pechos y de vuestros corazones será que irás conquistando. Irás atacando y arrasando a todos los más iguales, los pobladores que ya están allá, en todos los lugares por los que pases. Y a sus prisioneros de guerra, a los que harás cautivos, les abrirás el pecho sobre la piedra de sacrificio con el pedernal de un cuchillo de obsidiana, y harás ofrenda de sus corazones hacia el sol, para dar movimiento cuando se prenda, se muestre su resplandor en el cielo al salir por el sur. Entonces lo irás a encontrar, y hacia él elevarás las ofrendas de los corazones y de la sangre. Y cuando así lo hayas hecho, enseguida lo harás para mí, y después para Tlaloc y para todos los dioses, mis amigos, que ya conoces. Y comerás su carne sin sal, solo pondrás muy poca en una olla donde se cuece el maíz para comerla. Esto lo narró del Castillo en su libro. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica, y entre estos destaca el sacrificio humano, la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses. Los informantes de Sagún en el Códice Matritense describen en náhuatl varias tlamamanalistli, ofrendas para los dioses y otras acciones rituales. Eso está en el libro de León Portilla. Entre estas se encuentra la tlamiquilistli, muerte sacrificial de un ser humano, y la tlatatlatlacualilistli, dar de comer a los dioses, el tlahuanalistli, rayamiento o sacrificio gladitorio, y el zacapanemanalistli, colocamiento de gente sobre el zacate. A quienes se colocaban eran a los xixipeme, hombres que se vestían con los pieles de los desollados. También se llevaban a cabo diferentes formas de autosacrificio y otras acciones rituales. Así se describe el tlatlatlacualistli. Así daban de comer a los dioses cuando habían abierto el pecho al esclavo o al cautivo. Enseguida tomaban de su sangre en una escudilla y arrojaban un papel allí que chupara la sangre. Llevaban luego la sangre en la escudilla e iban aplicando en los labios de todos los dioses la sangre del muerto divino. Esto lo escribió León de Portilla. En el mismo texto se enumeran 24 objetos que se usaban en la casa de los dioses, entre ellos algunos utilizados en el sacrificio, como el texcatl, piedra del sacrificio, y el tecpatl, pedernal. La creencia de los mexicas acerca de que había una energía en el cosmos que era compartida por todos los seres vivientes, planeas, animales, hombres y dioses, la que había necesidad de intercambiar, era fundamental en su cosmovisión. Esa energía era aportada por los humanos mediante los diversos sacrificios con los cuales se regresaba a los dioses los beneficios que éstos daban en forma de calor, luz, agua y alimento, en especial el maíz. En este intercambio de energía, el sol desempeñaba un importante papel, pues era él el que aportaba la luz y el calor para que existiera la vida. Había un temor continuo de que este astro perdiera sus fuerzas y dejara de salir todos los días, sobre todo cada 52 años, si no le proporcionaba la energía suficiente. Por ello, los sacrificios más frecuentes de cautivos eran llevados a cabo en honor del sol y de Huitzilopochtli, mientras que a los otros dioses se les ofrecía casi siempre esclavos purificados Ixiptla, quienes asumían el papel del dios. Tlaloc, dios del agua, elemento fundamental para el cautivo, era uno de los dioses que recibía mayor cantidad de ofrendas humanas, con el fin de que pudiera proporcionar la lluvia necesaria. De la misma manera, a la deidad del maíz, alimento fundamental de la ofrenda y de las ofrendas numerosas que se hacían con sus víctimas. Para ellos era la continuidad de la vida sobre la muerte, y que estos ciclos de vida en su mundo no acabaran. Bueno, amigo y amiga, es todo por hoy. Y los espero en un próximo video. Suscríbanse, denle like, pero sobre todo
y como siempre te pedimos, no te olvides de nosotros. Yo soy Angie G y hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete!